Te habíamos presentado, lo queremos saludar y le preguntamos. La primera pregunta es: ¿esto tiene que ver, digamos, la foto con la economía y con la política? Sí, está todo profundamente interrelacionado. Desde mi punto de vista, y esta es una apreciación personal en el plano profesional, que los valores morales de una economía guardan perfecta relación con sus instituciones y eso se traduce en el funcionamiento del sistema económico. Por lo tanto, esto es parte de un problema más grande y con consecuencias gravísimas para la población. Y estamos viendo una situación donde tenemos un presidente que es un inmoral, es un tirano y es un traidor. Es un inmoral porque él no desconoce las reglas. Él es profesor en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho. Conoce bien cómo son las reglas. Y él fijó además un conjunto de reglas y no las estaba cumpliendo. Es decir, con lo cual eso lo lleva al plano del tirano. Es decir, las reglas yo se las impongo al resto, dice, pero para mí no. O sea, yo quedo excluido de la regla. ¿Por qué? Porque se cree que pertenece a una casta superior. O sea, ese es el motivo por el cual este poder ejecutivo está derivando en una tiranía. Si eso lo complementamos con un Congreso, ¿sí?, que cada vez se parece más a una oligarquía, ¿sí?, esto constituye una situación de donde los dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, están funcionando mal. Si además encima el Judicial no funciona, claramente la República está fallida. Y además es un traidor. Porque lo primero es que cuando uno se equivoca, se tiene que hacer cargo de los errores. Él no puede estar desconociendo lo que pasa en la casa. Y si se encontraba con ese cuadro, debería haber tenido la misma energía que tenía para cuestionar a otros y poner la casa en orden, y no lo hizo. Segundo, que es horroroso, echarle la culpa a un tercero. O sea, pero eso es típico de la corporación política en Argentina. Siempre la culpa es del otro, la culpa es del otro, la culpa es del otro. Él, fiel a eso, le echó la culpa a otra persona. Con el agravante que esa otra persona, ¿sí?, pertenece a su grupo familiar, es su pareja. Por lo tanto, digamos, es un traidor. Es decir, ni siquiera protege a los propios. Es decir, se equivoca y encima deriva la culpa hacia otro lado y hacia un familiar. Es un tipo perverso, es de la peor escoria humana. Ahora, o sea, discúlpame, Agustina, este tipo merece ser enjuiciado, hay que hacerle juicio político y hay que llevarlo a una causa penal. ¿Y pensás que va a pasar algo en la justicia, efectivamente? No lo sé, porque, digamos, la justicia no ha dado grandes muestras de independencia, ¿sí? Y el Congreso también me deja mis dudas, porque además, estas mismas cosas que se le filtraron a Alberto Fernández, del otro lado también están, Con lo cual puede ser que del otro lado tampoco tengan mucho interés de que esto fluya. Sobre el tema de la filtración, porque en verdad fue un trabajo, en este caso, de Guadalupe Vázquez, un trabajo periodístico, digo, más allá... pero a ver, lo que yo digo es... por favor, para marcar la diferencia, para marcar la diferencia. No estoy cuestionando, de lo que digamos, muchos dicen el fuego amigo, viste, que salió de ahí, y otros dicen la responsabilidad efectiva del presidente y un laburo periodístico que develó lo que estaba pasando. A ver, hay un dicho, sí, hay un dicho un poco fuerte. Dice, a nadie le gusta que se encuentren orinando fuera del tarro, ¿sí? Sí. Ahora, vos eso lo podés evitar de dos maneras. No haciéndolo o tratando de que no te pesquen. O sea, Alberto Fernández hace estas cosas y pretende que no lo encuentren. El motivo por el cual, se encontró, después es otro problema. El problema central es el hecho, el acto, claro, ¿sí? Después, festejo y aplaudo la labor de Guadalupe. Sí, que es una periodista formidable que tengo muchas veces la suerte de encontrarla acá en el programa que hace con Pancho Olivera. Sí. Festejo, una gran profesional. Pero no sé cuál es la relación con muchos eso. Hablan que la foto representa la casta política en la que vos ahora podés ser incluido porque estás teniendo, según las encuestas, un nivel de aceptación de gran parte de la población. ¿Qué vas a hacer cuando estés dentro de la política para cambiar el humor social, que no le quiere la política, justamente por la foto? A ver, justamente
el principal elemento por el cual yo me meto acá es para dar una forma de dar la pelea desde el punto de vista moral. ¿Sí? La batalla es contra el status quo, sí, que es la casta política, y eso se refleja en varias cuestiones. Hugo, no es solamente la inmoralidad de Alberto ahí, digo, la política económica también está en la inmoralidad. Que el gobierno te incremente las restricciones para comprar dólares, eso también es inmoral. ¿Por qué es inmoral? Es inmoral por lo siguiente, porque si vos te ganás tu dinero honestamente, vos lo podés gastar en lo que se te dé la gana, ¿ok? Ya sean bienes presentes o bienes futuros. Bueno, bienes futuros es tu consumo futuro. Digo, en Argentina, digo, para pasar el consumo del presente al futuro, y en pesos no te podés quedar, porque históricamente el que se quedó en pesos perdió siempre. Entonces, por lo tanto, te condiciona tu conjunto de consumo, te lo está achicando tu conjunto de consumo futuro. No solo eso, sino que además te obliga a retener pesos, con lo cual te aumenta la base imponible del impuesto inflacionario, con lo cual te cobran más impuesto inflacionario, que además es un impuesto que es un robo, como todos los impuestos, pero con el agravante adicional, que ni siquiera pasa por el Congreso porque es un impuesto no legislado. Entonces, digo, la inmoralidad está ahí. ¿Querés que discutamos inmoralidad en el vacunatorio VIP? Es todo inmoral. El sistema es inmoral. Foto, Javier, ¿por qué se sacan la foto? Esta es la pregunta. Porque creen que son impunes. Porque el sistema está fallido. Creen que no tiene consecuencia. Ahora, al margen que no deberías hacerlo. Primero se negó, después tuvieron que salir a admitir el error. ¿Qué dice eso? Porque además es un mentiroso. Es decir, en esta semana hemos visto todo lo peor que se puede ver de la casta política. Entonces, vamos a ver cuán a la altura está la oposición de esto. O eso al final una pseudo-oposición. Porque es interesante, porque si la oposición le va a fondo con el juicio político, el oficialismo va a quedar expuesto como un conjunto de impresentables. Ahora bien... No tiene los votos igual la oposición. No importa, pero tiene que ir al fondo igual y apuntar a que los deje como unos impresentables o van a terminar haciendo jueguito para la tribuna, porque del lado de la pseudo oposición también hay gente con estos problemas. Vamos. ¿Qué le decís a los que dicen que vos llegas a la política, la gente está cansada de la casta, entre comillas, política, llegás con un discurso que le queda cómodo a la ciudadanía porque venís desde afuera, no tenés archivo y con algo que es inaplicable desde el punto de vista concreto si entras al Congreso? No, es falso que es inaplicable. A ver. Por ejemplo, una de las cosas que yo quiero ir es contra la ley de administración financiera del Estado. ¿Justamente para qué? Por ejemplo, para avanzar en el proyecto de poder renunciar a la dieta. Digamos, hoy no lo puedes hacer. Yo quiero que sea opcional para que justamente actúe el principio de revelación y muestre quiénes van por el oro y quiénes van por el bronce. Por ejemplo, ir contra el régimen de obra pública para ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena para que no puedan robar con la obra pública. Por ejemplo, ¿a vos qué te parece que el gobierno nos robe, digamos, entre 5 y 6 puntos del PBI por año? Una locura. Digo, está claro que está mal, ¿no? Digamos, bueno, sí, impuestos por un lado, planes sociales por el otro. No, pero fíjate esto. Nos roban 5 puntos del PBI, vamos a hacer... ¿Está mal? Sí, sí. ¿Está claro? ¿Son unos ladrones? Bueno, ¿sabes? El mecanismo por el cual roba eso es lo que se llama el impuesto inflacionario, que es la política monetaria del Banco Central. Entonces yo voy a proponer justamente ir a hacer una reforma del sistema financiero para ir a una banca Simon y después a la postre terminar eliminando el Banco Central y que se termine la estafa de los políticos. ¿Cómo se elimina el Banco Central? Es fuerte esa propuesta. Sí, a ver... ¿Y cómo va a funcionar si no hay Banco Central? Bien, lo primero que hay que... Bueno, a ver, los bancos centrales son inventos modernos, o sea, el mundo funcionaba sin Banco Central antes, ¿eh? Ok. El Banco Central de Argentina, de la República Argentina, es de 1935. Digo... Ese es el primer punto. El segundo punto es, o sea, vos tenés economías dolarizadas, por ejemplo, como ser Panamá, como por ejemplo ser Ecuador, ¿sí? O podés tener cajas de conversión como el caso de Hong Kong. Por lo tanto, digo, vos podés operar, digamos, tranquilamente. Ahora, vamos a cómo se resuelve el problema. El problema es, ¿vos por qué tendrías un banco central? El único motivo por el cual tendrías un banco central es que si vos tenés lo que llama un sistema de encaje fraccionario, que actúe como prestamista de última instancia. ¿Qué es un encaje fraccionario? Vos ponés 100 de depósitos, el banco guarda 20, presta 80. Esa plata vuelve al sistema, esos 80 van, digamos, los depósitos, y así sucesivamente, y se va creando dinero a partir de eso. ¿Qué pasa?
como todas las colocaciones de los bancos son a corto plazo y presta a largo, ¿sí? Y necesita algo que se llama machear la duration de la vida de sus activos con sus pasivos, ¿qué pasa? Si vos tenés una corrida, los depósitos vencen mucho más rápido que los préstamos. Por lo tanto, ¿qué hace el Banco Central? Trabaja como prestamista de última instancia para salvar el sistema financiero. Lo primero que tenés que hacer es eliminar ese modelo de banca. ¿Por qué? Porque es lo único que justifica que exista el Banco Central. Entonces, en ese contexto, vos tenés que ir a algo que se llama banca Simon, que separa la banca en dos. Lo que se llama el almacén de valor, ¿sí? Es como si fuera una caja fuerte. Vos pones tu plata, te cobran un fee por año y si querés mañana vas, te sacás fotos con tus billetes, hacés lo que quieras. O sea, funciona como una caja de seguridad. Y después está la banca de inversión. Es como invertir en fondos comunes de inversión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos elegiste un fondo malo, perdés vos y el que administra ese fondo, pero eso no se socializa la pérdida. Entonces se terminó el problema de corridas. Entonces, una vez que haces eso, puede ser un sistema de banca libre, de modo tal que cuando los bancos se equivocan o cuando los individuos se equivocan, sean ellos los que pagan el costo y no la población. Dame un segundo. Sí. Después lanzás la competencia de moneda, que la moneda la puede elegir la gente. Yo creo que en Argentina, dada nuestra historia, van a elegir el dólar. Entonces, tomás los activos del Banco Central y pagás los pasivos del Banco Central, entre ellos la base monetaria, o sea, los papelitos que tenemos en los bolsillos. Y ahí, digamos, o sea, estás en condiciones de cerrar el Banco Central. Y ahora agrego más. Y en mi caso, si esto se puede hacer, además eliminaría el edificio, lo implosionaría. Y que queden las ruinas, ¿sí?, como una suerte de museo del daño que le causó esa institución nefasta al país. Ahora, vos estás hablando de un cambio de sistema. Ahora, y también decís... yo voy contra el status quo, Está bien, Hugo. Pero vos sabés que no es lo mismo. No, está bien, pero quiero decir, es parte del sistema en todo caso. Es una parte de un sistema, para muchos, casta política, insisto. Para que la gente entienda. Y en ese punto, si el problema es moral, ¿cómo hacemos con eso? Porque para vos llevas tu discurso al tema moral. ¿Por qué? Y qué, vuelvo a las fotos, digamos, sobre eso. A ver, ¿por qué es un tema moral? Porque Alberto Fernández conoce las reglas, conoce los fundamentos de la moral, conoce, digamos, cuáles son los valores que abraza la sociedad, conoce el entramado legal, es profesor de Derecho. Y además, encima, él fija las reglas y las está violentando. Es un tirano. ¿Qué hacía el tirano? Le fijaba las reglas a los demás y él no las cumplía. Es decir, es gravísimo, o sea, lo muestra como un tirano, lo muestra como un inmoral, lo muestra como un traidor porque traiciona a la familia, o sea, está todo mal. Es decir, no da la estatura moral para el cargo que tiene. Hay que sacarlo a patadas, te guste o no, porque es un inmoral. Quiero hablar de inflación, ahora con vos. Otra inmoralidad de los políticos, una estafa. Ahora vamos a hablar de inflación. En julio fue del 3% y se superó la meta que pretendía y ya Guzmán. Estamos en el 50, arriba del 50%, 12 meses. ¿Te acordás cuando, digamos, yo venía acá y decía, no vamos a cumplir la meta y vamos a ir a niveles más altos? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso, la inflación? ¿Cómo lo traducimos? Dame sinónimos. La inflación es un robo. Es un robo de los políticos directamente a los ciudadanos de bien. ¿Por qué? Lo hago con un ejemplo fácil. Suponete que estamos en una economía que hacemos transacciones en monedas de oro, ¿sí? Entonces los precios están denominados en unidades áureas. Entonces ahora viene un amigo mío que es físico y otro que es químico y me dan una fórmula para convertir el plástico en oro. ¿Qué empieza a hacer? Compró plástico, ¿sí? Con ese plástico lo transformo en oro. Sí, que nadie puede casi ver la diferencia, salvo, digamos, los tres involucrados en esto. Mientras que yo lo tengo en mi casa, no pasa nada. Está claro, ¿no? Yo podría adornar toda mi casa con eso, no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si yo meto el oro adentro de ese oro falso adentro de la economía? En realidad ahí estoy estafando a la gente. Claro. ¿Y cómo se manifiesta la estafa? La estafa se manifiesta de la siguiente manera. En la medida que aumenta la oferta de oro, el poder adquisitivo del oro cae y todos los precios expresados en unidades áureas suben. ¿Y quién se benefició? El que metió el oro falso y el que a cambio entregó de buena fe bienes a un precio de oro distinto. Esa estafa es el impuesto inflacionario. ¿Y quién lo cobra? Lo cobra el Estado, digamos, utilizando como mecanismo el Banco Central. Es decir, el problema de la existencia del Banco Central generando inflación es que es inmoral, es una estafa, es un robo, es un impuesto no legislado.
Entonces, ¿por qué quiero eliminar el Banco Central? Porque si el Banco Central, digamos, expande, causa daño. Si contrae, causa daño. Lo único que puede hacer es nada. Para no hacer daño, no hacer nada. Entonces, digo, ¿qué voy a tener que algo ahí para que esté latente, para que me haga daño? ¿O acaso no nos dijeron cuando salimos de la convertibilidad, esta vez va a ser diferente y cada vez tenemos más inflación? Vamos, no va a ser diferente. Cada día nos van a estafar más. Según las encuestas, estás con buena medición. ¿Vas a llegar al Congreso, en teoría? ¿Y cuál es tu primera idea, el día que entras? Punto 1. Yo, como bilardista, es gol cuando la pelota pasa la línea de cal. Bueno. Y no solo eso, sino que además lo sanciona el árbitro. Sí, con el VAR... Por eso. Bueno, o sea, entonces... Porque en Argentina hasta el VAR puede ser trucho. Algo contra... Bueno, entonces, yo no voy, digamos... No voy a festejar hasta que Está bien. el árbitro marque el gol. Tu idea. Lo acabo de decir. Ir contra, digamos, esto de la opción, digamos, contra las dietas, o sea, quiero que sea opcional, digo, quiero poder... digamos, pero hay todo un mundo político ahí, vos sos de frente a ese mundo, ¿no? ¿Y qué importa? ¿Qué importa? Digamos, la maratón es digamos, el primer paso es 1 metro. ¿Qué tiene que ver? Y tiene que hacer 42 kilómetros. O sea, yo voy a dar una batalla moral. No me importa, digamos, o sea, si después voy a un resultado, sí, y pierdo por goleada, no me importa. Le mostraré a la sociedad el conjunto de inmorales que están ahí, el nido de rata que es ese lugar. Digo, yo no creo que todos vayan a actuar de la misma manera. Yo tengo, digo, esperanzas que algunos... Porque muchas veces no se tiene dimensión del problema, no se tiene un problema de la dimensión moral del problema. Esto es lo mismo que la discusión del Banco Central. ¿Sí? Vos podés querer tener un Banco Central independiente, pero digamos, es como decir, bueno, entonces si me robás poquito está bien. No, robar está mal. Entonces cuando vos comprendés la naturaleza del funcionamiento y le das una dimensión moral al problema, la cosa pasa distinto. Es decir, yo, digamos, o sea, me veo en una situación, por ejemplo, con mi querido amigo, porque es mi amigo, aclaro, ¿sí? Martín Tetaz, que es un excelente ser humano, un excelente profesional, y cuando él presente su proyecto para llevar a un banco central a que sea independiente, yo le voy a proponer de eliminarlo. Y estoy seguro que en la charla técnica sobre la cuestión, y cuando vayamos sobre el eje moral de que el Banco Central es un mecanismo por el cual los políticos roban a las personas y que han causado un daño enorme, sí, no tengo dudas que una persona de bien va a volcarse por la solución de eliminar el Banco Central. Javier, te agradecemos el contacto.